Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Uno de esos vídeos que cuentan historias, de esos que a mí me gusta tanto grabarlos. En este caso vamos a hablar sobre las películas y la leyenda de la bruja de Blair, así que vamos con ello. Lo primero que tenemos que saber para conocer esta historia es que esta historia es completamente ficticia. Mucha gente piensa que hay algo de verdad en toda esta historia o que la leyenda fue real, que de verdad existió una bruja y nada más lejos de la realidad. Eso fue todo mentira, fue promoción que hicieron para esta película, pero de esto hablaremos a lo largo del vídeo. Es muy curioso porque una de las cosas que hicieron para que la gente creyese que esta historia era real es que a los propios actores de la película hicieron como que habían desaparecido y publicaron incluso documentos en los que se suponía que les habían encontrado, que eran como evidencias de que habían desaparecido esas personas de verdad. Lo que tiene de verdad esta película y toda esta leyenda, que eso es así, es el sitio donde se rodó, es un pueblo, y el bosque en el que se rodó es un bosque que está en ese pueblo, pero nunca hubo pues eso, ninguna evidencia de ninguna bruja ni nada por el estilo. De esto tenemos tres películas que se hicieron, que se supone que era en torno a la leyenda, porque gran parte de la publicidad para esta película fue esa, hacer creer a la gente que no era ficticio y que era de verdad una historia real. La primera película se hizo en 1999, que es la que tuvo muchísimo éxito y la que más gente vio, que es la del proyecto de la bruja de Blair como tal. Como esto tuvo tanto auge, porque sobre todo lo que pasó fue que en esos años Internet estaba empezando como a resurgir, surgir, no resurgir, resurgir a secas. Y fue una de las primeras publicidades que se hicieron a través de Internet. Entonces la gente no sabía muy bien qué creerse, que sí, que no, qué tal, y entonces todo esto tuvo como consecuencia que muchísima gente pensase que esta historia era real. Además, el estilo de cámara, que de esto también hablaremos un poco más luego, es un estilo de cámara que a mí me gusta muchísimo, ese estilo de películas de terror, que es tipo el estilo de películas de Paranormal Activity y este tipo de películas. Que tú sabes que es mentira, porque sabes que es mentira, pero es como un estilo muy realista. La segunda película que sacó a raíz de que la 1 tuvo tantísimo éxito fue en el año 2000 y básicamente se llamó The Book of Shadows. Esta película no tuvo tantísimo éxito como la 1, así que ahí decidieron hacer como un parón en los años de la película. Con los años el cine de terror empezó a tener más auge y decidieron ahora hace bastante poquito, bueno, poquito, va a hacer ya 10 años, pero hace poco relativamente, sacar a secas la película de La Bruja de Blair. A secas, ni proyecto ni nada, Bruja de Blair, en 2016. La 1 es, pues eso, la original, que básicamente va de tres estudiantes que graban un documental sobre la leyenda local y desaparecen en el bosque. Luego se encuentra se supone que lo grabado de esas adolescentes antes de desaparecer y eso es lo que se supone que era la película. Y esto es lo que la gente se pensaba que de verdad eran grabaciones reales de estas chicas. Entonces, claro, ahí entra en juego un poco el morbo de la realidad y la no realidad. La segunda película es de que van al lugar de los hechos. Unas personas, por la curiosidad, tal, no sé qué, pues deciden ir. Pero esta película ya, pues lo que digo, no tuvo tanto éxito porque encima pierde como un poco el formato de grabar de cámara en mano. Es como más, bueno, pues típica película de terror, pero ya está. Y la tercera película tuvo bastante éxito, aparte de porque obviamente la película del 2016 tiene muchísimo más calidad que la del 99, volvió un poco a recuperar como ese formato que teníamos en la del 99 de cámara en mano, de realidad, de Paranormal Activity, ese tipo de formato. Así que esto es un poco así deprisa y corriendo un poco de lo que van las tres películas. ¿Qué es lo que hizo tan especial esta película? Lo especial es un poco lo que he comentado antes. Lo primero que fue una de las películas que iban como en cámara en mano, como yo le llamo, que es como una cosa muy realista. De yo voy con mis amigos, me meto en un bosque y con la cámara en la mano voy grabando todo lo que pasa y esta leyenda es verdad o no. Eso es lo primero.
Luego, lo que hizo también súper conocida esta película fue que inventaron cosas falsas, inventaron fechas falsas en las que había pasado esta leyenda, pues en el 1700 tal, en no sé qué. Entonces la gente se pensaba que era verdad, porque es como que cada gente cuando le das datos y nombres y fechas, ya es como que lo asocian a que es verdad. Y luego, pues para seguir, hicieron como una especie de página web, vamos, una especie, no, una página web real, falsa, antes del estreno, y con supuestos, se supone que cosas que había dicho la policía, recortes de periódicos, entrevistas, un montón de cosas, que por supuesto era todo ficticio. Es verdad que la leyenda, em, a raíz de esta película, claro, se hizo como súper destacable, pero era todo ficticio. Vale, ahora voy a hablaros un poco de la leyenda de Blair. Cabe recalcar que lo que he dicho, versión ficticia creada para la película, pero esto es lo que se supone que la película dice que es la leyenda de Blair. La historia más o menos gira en torno a lo que es la bruja de Blair, claro. La bruja de Blair es una mujer llamada Ellie, creo que se pronuncia Ellie, el apellido, bueno, os pondré el nombre por aquí completo, porque la verdad es que el inglés se me da bastante mal pronunciarlo. Y toda la historia radica en que empieza en 1785. Ellie se supone que es una bruja, em, o por lo menos así la acusan de brujería. Supuestamente ella lo que hacía era traer a niños al pueblo de Blair y los sacaba a la sangre. Fue juzgada, desterrada, como pasaba en esa época con muchas acusadas de brujas, en pleno invierno. Obviamente pues se cree que murió en el bosque, pero al año siguiente empezaron a pasar como un montón de cosas misteriosas, a desaparecer gente, la mitad de los niños. Entonces pensaron que estaría viva. La gente se asustó muchísimo porque pensaban que venía con represalias y abandonaron el pueblo de Blair y juraron no volver nunca más. Esto es una de las primeras partes de la leyenda. La leyenda continúa con que en 1809 se dice que apareció un misterioso libro llamado como el culto de la bruja de Blair, donde escribe el culto a una entidad demoníaca. Todo esto, por supuesto, es ficticio, no apareció nunca ese libro. Luego, la leyenda nos remota a 1825, donde Robin, una niña, desaparece en el bosque, pero regresa días después diciendo que una mujer la ha tenido en una casa subterránea, cerrada. Cuando un grupo va a buscarla, desaparecen todos y luego encuentran sus cuerpos como haciendo forma de un ritual satánico. Entonces es como que se supone que vuelve otra vez la leyenda de la bruja de Blair. Todo esto es ficticio. Esto es la película, recalco. Y luego ya por último, en 1940, un ermitaño llamado Rustin Parr vivía solo en una cabaña en el bosque y un día entró al pueblo diciendo que ya había terminado. Cuando le preguntaron, él confesó que había matado a 7 niños, obligados por una voz de una bruja invisible que lo atormentaba. Vuelve otra vez la leyenda, la bruja de Blair. Decía que tenía que hacer que uno mirara hacia la esquina mientras mataba al otro. Fue ejecutado por sus crímenes y esto de mirar hacia la esquina es un dato trascendente acerca de la película. La película, básicamente la primera, que es la que tuvo muchísimo auge y de la que desemboca toda esta leyenda de la bruja de Blair, básicamente va de lo siguiente. Se centra en tres personas principales, que son estos tres que pongo en pantalla, que son Mike, Josh y Heather, creo que se lee, no lo tengo ni idea, la verdad. Que lo que trata es básicamente de que van a hacer un documental sobre la leyenda de la bruja de Blair, que es una figura supuestamente mítica que habita en los bosques del pueblo donde viven. Al principio entrevistan a locales, recogen historias y se adentran en el bosque cuando ya tienen unas historias y han entrevistado a gente. Comienzan a suceder cosas extrañas cuando están en ese bosque, sonidos, símbolos raros, pierden el rumbo al final porque es un bosque grande y el mapa desaparece porque uno de ellos como que se cabrea y tal al desaparecer y no poder encontrar, o sea, al perderse y no poder encontrar el camino, se frustra y lanza el mapa. No es que desaparezca, es que le lanza de un ataque de rabia. Uno por uno empiezan a desaparecer
de estos tres chicos hasta que solo queda Heather, como se lea, que graba el último desde una casa abandonada. Una casa abandonada donde se le cae la cámara y ahí se corta la película. El último plano es que se ve en una esquina a otro de esos tres chicos. Claro, ¿esto qué pasa? Que se creó como esta leyenda conocida alrededor de la bruja de Blair y lo que pasó. Y casualmente la película hace referencia para un poco alimentar esa leyenda del chico este en la esquina, como decía la leyenda de que a esa niña la tuvo en una esquina, tal. Es como que es todo un poco aposta. Y lo de las historias de los locales y tal, pues al final es una película. Así lo interesante de esta película, sobre todo lo que me hicieron para que tuviese tantísimo auge y tantísima credibilidad, fue que realmente nunca, cuando sacó la película, nunca dijeron si realmente la bruja existió o no existió. Y durante la película nunca en ningún momento se la llega a ver. Lo que hacen es como jugar un poco con el espectador de decir, los personajes no se sabe si se están volviendo locos, si están empezando a ver alucinaciones o de verdad hay una bruja. Porque nunca llega a salir la bruja durante toda la película. Que esas son esas cosas que la hacen tan interesante, porque normalmente lo que pasa cuando ves una película de terror es que si te ponen al típico tiburón holográfico ahí hecho con ordenador, dices, qué falso, qué falso. Ves al típico por ahí zombie tal, no sé qué mal hecho, encima es una película del 99, qué falso, nadie se lo cree, pierde un poco la chicha. Pero claro, aquí lo que hicieron fue jugar un poco con el terror psicológico de cada persona y la propia cabeza de cada persona, porque realmente nunca enseñan una bruja, es decir, nunca enseñan nada falso de decir, joder, qué mal hecho está, pero lo que hacen es crear esos momentos de tensión, de incertidumbre, con ruidos, símbolos, esa oscuridad de bosque. Entonces eso es lo que realmente a la gente le hace tener tanto miedo a esta película y más que miedo es como ese suspense de te va a salir algo, porque cuando la ves al principio no sabes si te va a salir o no. Luego, lo así muy destacable que tiene es que fue la pionera de este estilo de cámara que yo tanto cariño le tengo, que es lo que yo llamo cámara en mano, que es ir con la cámara y hacer como que presuntamente es verdad lo que estás grabando. Y al final, lo que os he dicho antes, el marketing viral, que esa página que hicieron con informes falsos, que los actores habían desaparecido y que eran de verdad personas desaparecidas, recortes de periódicos, informes de policía, claro, todo eso la gente, estamos hablando de el 99, que tú hoy en día ves en internet información y dices, bueno, sí, me creo lo que me creo, porque esto lo ha podido escribir Manolita en su casa, con su ordenador. Pero en el 99, que empezaba internet, que era todo muy así, pues claro, ahí te quedaba la duda. Y luego, por último, lo más destacable que enseñaron fue que la gente empezase como un poquito a ver, ya fuera de la película, cómo las personas se pueden creer las cosas solo porque lo pongan en internet y un poco que la gente empezase a darse cuenta de que internet estaba muy bien, está empezando a surgir, pero cuidado, cuidado porque se puede manipular muy fácil y muy fácil hacerte creer cosas que no son al final. Así que nada, pues espero que os haya gustado esta historia de la bruja de Blair. He visto por ahí, yo he recopilado la información de distintas páginas, de distintos tal, la verdad es que no he visto vídeos de nadie para recopilar información, pero ya con la información recopilada, que detrás de la cámara, por eso mira hacia allá, tengo como una especie de esquemita con las cosas importantes de esta historia. Y los vídeos que he visto algunas personas, he visto que cuentan como que la historia es real. No, si indagáis bien y buscáis bien, esta historia no es real, es una leyenda. Una leyenda que se creó para la película. No hay evidencia, ninguna evidencia de que de verdad esta película, esta leyenda detrás de la película, de verdad pasase. No hay ninguna evidencia. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Yo lo he disfrutado bastante, como todos estos vídeos de este estilo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.